1890. Un militar francés encuentra un documento histórico hasta entonces desconocido. Unas cartas de 200 años de antigüedad, escritas por el rey Luis XIV, donde explicaba sus conspiraciones políticas y sus planes militares. Pero había un problema. Las cartas solo contenían números. El rey las había escrito con un código secreto, y 2 siglos después nadie sabía cómo descifrarlas. Por suerte, un criptoanalista militar se obsesionó con ellas y se dedicó a estudiarlas durante 3 años. Las cartas contenían 587 números distintos. Y no todos eran igual de frecuentes. Algunos, como el 22 o el 124, aparecían muchas veces. Tras varias pruebas, dedujo que los números debían ser algún tipo de sílabas o palabras simples. 200 años atrás debía existir una lista con la que sustituir cada número por una sílaba. Una lista perdida. Y ahora solo había que reconstruirla. Su forma de hacerlo fue muy ingeniosa. Si realmente los números eran sílabas, las más frecuentes debían ser artículos, preposiciones o palabras muy comunes. Hay demasiadas combinaciones para probarlas una por una, pero como las cartas son militares, es probable que en algún momento hablen de los enemigos. Y en ese caso, 3 de los números más frecuentes aparecerán seguidos. Es una idea arriesgada, pero en el texto encontramos 4 sitios donde aparecen estos números seguidos, lo que nos desvela el significado de 8 números distintos. Estos 8 números de la lista son esenciales, porque convierten las cartas en una especie de crucigrama. Si los sustituyes en el texto, descubrirás que el rey a veces escribía los enemigos separando la N y la E, lo que nos desvela el significado de 3 números más. Con ellos, conseguimos reconocer otra palabra y descifrar una sílaba más. Con ella podemos completar otra palabra más adelante. Todo el texto está conectado, y las sílabas que descifras en un sitio te ayudan a completar palabras y averiguar el significado de los números. Solo hay una manera de encajarlos todos que tenga sentido. Y así, el criptoanalista francés consiguió descifrar todas las cartas secretas de Luis XIV. Esta historia ilustra un problema esencial de las comunicaciones secretas. Los textos cifrados tienen patrones o estructuras que en las manos adecuadas permiten recomponer el mensaje original. Aunque ocultemos el contenido, una persona habilidosa puede descifrarlo con algo de ingenio. La historia está llena de ejemplos. Cuando alguien idea un método para cifrar mensajes, alguien descubre cómo detectar los patrones del texto y descifrarlo. Cuando mejoramos el sistema y eliminamos los patrones, alguien descubre otros distintos, y la historia se repite una y otra vez. Hoy día enviamos mensajes con información delicada a través de Internet, pero están cifrados con códigos modernos para que los intrusos no puedan leerlos. ¿Cómo sabemos que son efectivos? ¿Cómo sabemos que la historia no se va a repetir y alguien averiguará cómo descifrarlos? En 1945, el matemático Shannon resolvió este problema en un famoso documento clasificado. Existía una manera de cifrar los mensajes para que nadie en el futuro pudiera descifrarlos. Y la idea tiene bastante sentido. Para cifrar un mensaje necesitas un mensaje y una manera de cifrarlo. El mensaje original está lleno de patrones lingüísticos, letras más frecuentes que otras, terminaciones verbales repetidas, en fin, estructuras que lo hacen predecible. Por otro lado, la manera de cifrarlo es una receta, una lista de reglas o normas para cambiar unas letras por otras, pero son normas predecibles. Si lo piensas, es normal que un mensaje cifrado tenga estructuras predecibles. Para que el resultado final no tuviera esos patrones, deberíamos usar un método de cifrado impredecible, aleatorio. Una manera de hacerlo es usar un anillo donde aparezcan las letras del abecedario. Yo usaré un anillo con 25 letras, pero es un anillo imaginario, le puedes añadir más caracteres. Formar un mensaje es como unir varios anillos entre sí y colocarlos en la posición que queramos. Ya tenemos el mensaje. Para cifrarlo, necesitamos una clave aleatoria. Con ayuda de unos dados, creamos una lista de números aleatorios entre el 1 y el 25, porque tenemos 25 letras distintas. Estos números nos indicarán cómo mover los anillos. Así, moveremos el primer anillo 6 posiciones.
El segundo, 4 posiciones. El siguiente, 5. Y continuamos hasta mover todos los anillos. Al acabar tendremos un mensaje cifrado, donde el texto original es irreconocible. Shannon demostró que los mensajes cifrados de esta manera no tienen estructuras o patrones que se puedan rastrear. Son impredecibles, indescifrables. Ningún ordenador o humano puede recuperar el texto original si no tiene la clave. No hay ningún hilo del que tirar. La única manera de descifrar el mensaje es con la clave, que nos indica cómo mover las letras para devolverlas a la posición inicial. Sin la clave, no podemos recuperar el mensaje original. Y esto es algo bueno, pero a la vez es un problema. Piénsalo, para enviar un mensaje de 1000 letras, necesitas una clave de 1000 números aleatorios. Sí, genial, así nadie podrá espiar tus mensajes. Pero, ¿cómo le envías la clave al receptor? Si alguien la intercepta, podrá descifrar tu mensaje. Podrías quedar en persona y compartir la clave, pero en ese caso, ¿por qué no entregas el mensaje original directamente? Los números aleatorios dan muchos problemas. Por eso, buena parte de la criptografía moderna usa números pseudoaleatorios. Números que a primera vista parecen aleatorios, pero que en realidad son el resultado de alguna operación matemática. Como por ejemplo, los decimales de pi al cuadrado. A diferencia de los dados, los decimales de pi son completamente predecibles. Pero si no sabes de dónde salen estos números, parecen bastante aleatorios. Es muy difícil distinguir entre números aleatorios y números que lo parecen pero no lo son, y hasta los ordenadores modernos tienen problemas para diferenciarlos. Esto supone una gran ventaja. Con una clave pseudo-aleatoria no tienes que enviar una larga lista de números, sino la operación matemática que los genera. Por ejemplo, algo relacionado con el número pi. Da igual que tu mensaje sea muy largo. El número pi tiene todos los decimales que necesites y los puedes usar como clave. Los números pseudoaleatorios son un pilar fundamental de la criptografía moderna y una rama con mucha investigación activa. Oh sorpresa, en la vida real no se usan los decimales de pi. Hay métodos más efectivos y rápidos para crear números que parecen aleatorios, pero no lo son. Gracias a ellos no nos tenemos que preocupar de que alguien nos espíe estudiando patrones en el texto, como le pasó a Luis XIV. Porque hacen que los patrones sean invisibles para los ordenadores actuales. Los números pseudoaleatorios hacen de este mundo un lugar seguro y feliz. Por desgracia, los ordenadores cuánticos sí pueden detectar los patrones, y quizá acaben con la criptografía tal y como la conocemos. Pero, ¿cómo lo hacen? Bueno, eso lo veremos en el próximo vídeo.